La patrística es el periodo de actividad intelectual que comienza en los primeros siglos del cristianismo, sobre todo haciendo hincapié en el saber teológico, es decir, basado en la fe. Surgen los padres apostólicos que conocían directamente a los apóstoles, los apologetas, que son los defensores de la fe, y lo que se conoce como padres de la Iglesia, en quienes se reconoce autoridad intelectual en cuestiones de fe. Este movimiento que surge dentro de la Iglesia, un movimiento intelectual, hace uso de la filosofía para poder explicar y dar razones de la fe a los no creyentes. Uno de los filósofos más importantes es San Agustín de Hipona, que nace en África, en Tagaste, en el año 354 y muere en Hipona en el año 430. Él comienza con una búsqueda intelectual, filosófica, espiritual acerca de la verdad. En esa búsqueda va a tener contactos con el maniqueísmo, que es una secta de la cual él forma parte, muy atraído por la retórica. Él, de hecho, se especializó en retórica. Tuvo contacto con el escepticismo, que es esta corriente que sostiene que no hay verdades absolutas, por lo tanto se duda de todo, y el neoplatonismo como la corriente que continúa con la doctrina de Platón. San Agustín trabajaba para el emperador romano y estaba en Milán, donde trabajaba como vocero. Por lo tanto, tenía contacto con el obispo San Ambrosio, quien refutaba fervientemente muchas de las políticas del imperio, y esto lo atrajo mucho a San Agustín, y gracias a las conversaciones que iba teniendo con San Ambrosio, conoce la fe y decide bautizarse. Después fue nombrado obispo de Hipona. Fue un gran polemista que luchó contra muchas herejías propias de su época y murió en el año 430, precisamente cuando los vándalos sitiaban la ciudad de Hipona y luego cae el Imperio Romano. En cuanto al conocimiento, San Agustín comienza a dar respuestas a los escépticos que afirmaban precisamente que no se puede tener certeza acerca de la existencia de la verdad de las cosas. Entonces, San Agustín, para refutar esta corriente de pensamiento, habla de la autoconciencia. Él dice que si me puedo engañar, significa que existo. Por tanto, esa ya es una verdad irrefutable. Verdad que más adelante va a ser tomada por el filósofo Descartes. La propia existencia ya es un conocimiento. Por eso, para San Agustín, la verdad está en el interior del alma y el hombre tiene que solamente buscarla en su interior. Y ahí va a poder conocer lo que llama verdades eternas, aquellas verdades que están en la mente de Dios. Un poco esta doctrina la toma de Platón y del neoplatonismo, pero la cristianiza. Y gracias a la iluminación de Dios que hace sobre el intelecto humano, el hombre puede conocer las verdades eternas, es decir, estas verdades superiores. También él nos habla del conocimiento sensible y de un conocimiento intelectual que se puede alcanzar con la sola luz de la razón, pero que es necesaria la iluminación
de Dios. Por eso hace esta relación entre fe y razón. Para él son complementarias, donde la razón está al servicio de la fe. Una frase muy conocida de San Agustín es: comprendo para creer y creo para entender, poniendo así de manifiesto que razón y fe no se oponen, sino que se complementan. Dentro de estas verdades que el hombre puede conocer, de estas verdades eternas, se encuentra la idea de Dios. ¿Qué es Dios para San Agustín? Una esencia inmutable, es decir, un ser que no cambia, que es siempre el mismo, una realidad plena y total, necesaria, perfecta. Y el hombre es un ser contingente, mudable, es decir, que cambia, que puede dejar de existir. De la idea de Dios se desprende la teoría acerca de la creación, es decir, la aparición del mundo de la nada, tomando como base las ideas que están en la mente de Dios. Y en las cosas creadas quedaron semillas, lo que San Agustín llama razones seminales, que son el fundamento del crecimiento, de la evolución, de la reproducción de las cosas que existen. El ser humano, que es una creación de Dios, está compuesto por el alma racional y por el cuerpo. Esta alma que es simple, es inmortal. Para Platón, el cuerpo era la cárcel del alma. San Agustín se aparta de estos. Y este ser humano, racional, que tiene memoria, inteligencia y voluntad, en estas tres capacidades es un reflejo de la Trinidad, porque él habla de este Dios creador que es uno y trino, y que en la memoria, la inteligencia y la voluntad es una trinidad de capacidades que reflejan la esencia de Dios. Y este hombre, este ser humano, es creado precisamente para Dios, tiende a Dios, un Dios que está en el interior, que es precisamente el maestro interior que le permite conocer la verdad. San Agustín también se pregunta si el mal existe, si es una creación de Dios, y llega a esta conclusión de que el mal metafísico, el mal en sí mismo, no existe. Lo que existe es el mal físico, que es la ausencia de ese bien, y el mal moral, que es fruto del libre albedrío del hombre, es decir, de la elección del hombre.